Hola, mi nombre es Araceli Aylin Aquino Núñez, estudio la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa. El día de hoy les voy a realizar una exposición del análisis de un artículo. En este caso yo elegí el artículo que lleva por título Un análisis dendroespacial en el crecimiento de los árboles. Siguiendo con esta exposición, lo vamos a realizar primeramente conociendo la frase. Siguiente, vamos a realizarlo la exposición mediante unas preguntas, que es el dónde, el qué, el por qué, quiénes, cuántos, el cómo. Siguiente vamos a tener los hallazgos y por último vamos a ver las referencias bibliográficas que se ha utilizado. Entonces empecemos con la frase. La frase que yo elegí dice, planta un árbol y sembrarás conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas somos inconscientes de los daños que hay en el planeta. Y lo peor es que lo seguimos haciendo. ¿De qué manera? Talando los árboles, quemando, botando basura, contaminando los ríos, etc. Lo que ahora debemos hacer las personas es cambiar. ¿De qué manera lo podemos hacer? Es tan solo plantando un arbolito. ¿Por qué? Porque esto nos da oxígeno y aparte nos va a servir para una vida futura. Si nosotros vamos a tener a nuestras siguientes generaciones, no vamos a querer que vivan en un mundo sin vida, en un mundo triste. Por lo tanto, les invito a crear una conciencia y a plantar un arbolito, que esto nos va a servir para un buen futuro. Siguiendo con esto, vamos a conocer la pregunta que es el dónde. En este caso, la pregunta dónde, según el artículo, se va a realizar en dónde se ha realizado este estudio. Lo que vamos a hacer, vamos a descargar el programa Google Earth. Lo que vamos a hacer en este programa es ir al buscador y poner el nombre de México. Inmediatamente nos va a salir el país de México. Entonces lo que vamos a hacer es buscar dentro de ello, vamos a colocar Santa Bárbara, Ejido Brillante, México. Y nos va a llevar dentro del país de México y nos vamos a fijar que abajito del buscador nos va a salir como unas opciones. Entonces lo que vamos a hacer, entre ellas vamos a buscar la que dice Santa Bárbara. Le vamos a dar clic y nos va a llevar inmediatamente al lugar de Santa Bárbara. Entonces, lo que vamos a encontrar en este Santa Bárbara es que nos va a dar el lugar exacto donde se va a realizar este estudio. Y ahí nos dice que se va a encontrar en el municipio de Durango. Ya. Siguiendo con esto, vamos a seguir con la pregunta ¿qué? Entonces, ¿qué? Le vamos a dar un sentido en el artículo como qué cosa se va a encontrar en este artículo. Entonces, siguiendo con el título que es el análisis dendroespacial en el crecimiento de los árboles, este análisis se va a dar mediante la autocorrelación espacial. Esto es un indicador apropiado para la competencia arbórea. Como siguiente vamos a conocer la variabilidad espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio de la variabilidad se va a dar mediante que este estudio va a combinar los datos dendroecológicos que va a servir para interpretar la variabilidad espacial que existe en el crecimiento de los árboles que se va a realizar en este artículo científico. Entonces, estos árboles se va a dar en un periodo de 54 años. ¿Qué quiere decir? Que van a estar entre el año de 1960 hasta el 2014. Entonces, siguiente, vamos a conocer si debemos de probar o comprobar si las respuestas del crecimiento están autocorrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el crecimiento de los árboles sus respuestas de crecimiento están relacionadas, nos va a dar un valor aproximado en el crecimiento de estos árboles. Por lo tanto,
debemos de saber si sus respuestas están autocorrelacionadas. En el siguiente tenemos el análisis retrospectivo del ancho del anillo y el incremento del área basal. ¿Qué significa esto? Que debemos tener en cuenta el ancho del anillo de cada árbol que se va a estudiar y su incremento en su área basal. Y ahora conoceremos el porqué. Este porqué lo vamos a realizar en un sentido de por qué se da este estudio en esta zona. Entonces, la primera tenemos es por la perturbación del clima. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un factor importante porque está realizando cambios en la estructura del árbol o también en sus tamaños del bosque que afectan a su crecimiento. Otra cosa también es que está afectando fuertemente en su competencia entre árboles. Afecta en su crecimiento, en su variabilidad, en su mortalidad y entre otros aspectos. Entonces, siguiente también vamos a tener la tasa de pérdida de la biodiversidad global. Esta tasa de pérdida de biodiversidad se está acelerando. ¿Y qué quiere decir esto? Que podría conducir a una mayor extinción de los árboles. Y es algo que no nos convendría. Entonces, si nosotros vemos que esta tasa de pérdida se está aumentando, en un futuro próximo ya se estaría extinguiendo estos tipos de árboles. Siguiente tenemos los cambios inducidos por el clima. Este es un factor más importante, sobre todo para las áreas protegidas, y en este caso estos 3 árboles que vamos a tratar se encuentran en una zona protegida. Estas deben estar excluidas obviamente de la producción de madera y por lo tanto en los cambios inducidos por el clima son más cuidadosos con este tipo de árboles porque en sí ya se están extinguiendo. Otro aspecto importante a considerar es el patrón especial del crecimiento de los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es importante porque el crecimiento de un árbol individual está sujeto a influencias complejas, que estos se van a interactuar con partículas, con la competencia y la variabilidad de microcitos. Entonces, es necesario tomar un examen estadístico de estas tendencias, que es el espacio y el temporal de crecimiento de los árboles. Entonces, esto podría proporcionar una composición más completa de los fenómenos ecológicos a lo largo del tiempo que se va a estudiar. Y con esto ya estaríamos terminando el porqué. Entonces, en el siguiente vamos a tener... Ahora conoceremos la pregunta ¿quiénes? En este caso yo lo relacioné con los árboles que se va a dar en este estudio. El primer árbol que se va a tratar en este estudio es el Picea chihuahuana. Esta especie es ornamental, por lo tanto va a formar parte de los reliquios de México. Por lo tanto se encuentra en una zona protegida. El segundo árbol que vamos a estudiar es el Abies durangensis. Este árbol es preferido de la mariposa monarca que se va a encontrar en el lugar de México y es preferible en los sitios de hibernación. El siguiente árbol y por último es el Cupressus lusitanica. Entonces este árbol se va a cultivar tanto por su valor ornamental como por su comercio de madera, pero en la actualidad se encuentra en una cantidad grave de extinción, por lo tanto es un árbol ornamental que se ha establecido que debemos de protegerlo. La siguiente pregunta es ¿cuántos? Yo la relacioné con las especies que se va a utilizar. Como ya mencioné los 3 árboles que se va a tratar, entonces el primero es el Picea chihuahuana, que se van a estudiar los 15 árboles de ellos. O sea, 15 árboles de esta especie se va a tratar en este estudio. Entonces, este árbol pertenece a la familia Pinaceae y su nombre común es el pinabete espinoso. El siguiente árbol, que es el Abies durangensis, también se va a estudiar de este tipo 15 árboles. Su familia es el Pinaceae y su nombre común es el
Oyamel norteño. El siguiente árbol es el Cupressus lusitanica. Este árbol también se van a estudiar 15 especies, o bueno, 15 árboles de esta especie. Este árbol pertenece a la familia Cupraceae y su nombre común es el cedro de Busaco. Entonces la siguiente pregunta es, tenemos al cómo. Esta palabra cómo yo lo voy a relacionar con los métodos que se ha tratado en este estudio. El primer método es la reconstrucción anual del BAI. ¿Qué significa esto? El incremento del área basal. Como nosotros podemos observar, hay una fórmula que es el BA, que va a ser igual a pi por R2. ¿Qué significa el BA? El BA es el área basal del árbol. Esto se va a igualar al valor de pi, que es 3,1416, y se va a multiplicar por el R2, que es la medición del anillo del árbol desde el centro hasta el extremo del árbol. Entonces, siguiente tenemos, ahora vamos a conocer el análisis de autocorrelación espacial. ¿Qué nos quiere decir esto? Como vamos a poder ver en la imagen, hay una fórmula que vamos a hallar, en este caso el MI. Este MI va a poder variar de -1 a +1 en el valor, pero también se ha establecido que algunos autores han comprobado que se puede pasar de este valor. Entonces, en esta fórmula vamos a ver que hay una W, que es la IJ, que esto es la matriz de la continuidad. Esto se va a igualar a 1 siempre y cuando sea en el indicador y siempre y cuando los árboles van a compartir una frontera común. Pero también se puede igualar a 0, pero en este caso es cuando no comparten, ¿no?, una frontera común. Y también vamos a ver lo que dice norte, eso se va a igualar al número de árboles que se va a estudiar. Entonces, siguiente tenemos... Ahora tenemos la correlación del BAI, que es el incremento del área basal, y la relación climática. En esta correlación se van a calcular los coeficientes con relación al Pearson. Entonces, esto se va a utilizar para determinar cualquier relación del IM que ya vimos en la anterior y los datos climáticos. Entonces, esto se va a asociar el MI a un año, que como vemos se ha estudiado del año de 1960 hasta el 2014. Entonces, esto se va a establecer en cada especie de cada árbol que se ha estudiado. Entonces, con los datos climáticos mensuales y también de la sequía. Y entonces, dentro de estos datos climáticos se va a tomar en cuenta la temperatura máxima, la temperatura mínima, la precipitación, evaporación, etc. Entonces, dado a conocer esto, nos va a dar un valor aproximado de la sequía. Entonces también se va a conocer el índice estandarizado de la precipitación y evaporización. Y también, por último, también se va a considerar el efecto de la temperatura sobre la tasa de la evapotranspiración. Entonces, dando los valores negativos, que van a reflejar las condiciones secas, mientras que los valores positivos van a reflejar las condiciones húmedas. Entonces, terminando esto, vamos a conocer la siguiente pregunta. Ahora que ya hemos terminado las preguntas, vamos a conocer los hallazgos. En este primer hallazgo vamos a tener la dinámica del BAI, que es el incremento del área basal para cada una de las especies que se ha estudiado. Y como podemos ver en esta dinámica, en los resultados se van a indicar los cambios que se ha dado en el incremento del área basal a lo largo del periodo de estudio. Entonces, dentro de estos resultados, la especie ha crecido de manera diferente en sus términos de genética, por lo que en sus competencias con los otros árboles, se ha habido una diferencia del tamaño. Entonces, también los valores medios del incremento del área basal para las 3 especies se ha mostrado una tendencia positiva. ¿De qué manera? ¿Cómo se llama? En el caso de estos 2 árboles se ha mostrado una tendencia positiva. En el caso del
Abies y el Cupressus lusitanica. Entonces, como podemos ver en el otro árbol, no ha habido una tendencia positiva, sino por el contrario, es negativa. En el caso del Picea chihuahuana. Entonces, de su crecimiento a lo largo de este estudio que se ha realizado. Como siguiente hallazgo vamos a tener a la correlación espacial del incremento del área basal con su asociación de los cambios climáticos. Entonces vamos a poder observar que hay una figura o una tabla que muestra el A, B y el C. Entonces, en la primera tabla vamos a observar en la tabla número A, que es que nos va a mostrar el año que se ha estudiado, en este caso de 1960 a 2014. Como podemos ver, las variaciones que se ve de color rojo es el indicador del área basal. En este caso, en la A se ha observado que es de 0 a 10 hasta 20. Pero en el caso de los colores azul, que es el indicador de Moran, se ha establecido de menos 0.4 hasta 0.2. Por otro lado, en la B se va a establecer que en el indicador de las áreas basales se va a establecer del 0 al 15 y el indicador de Moran se va a establecer de menos 0.6 hasta 0.2. Y por último, en la C se va a establecer que el indicador del área basal se va a dar de 0 a 30 y en el indicador de Moran se va a dar de menos 0.06 hasta 0.4. Entonces, siguiente tenemos a los hallazgos. Entre ellos están los resultados del MI. Esto nos va a indicar que había un patrón especial que es no aleatorio, que esto se va a dar en los crecimientos de los árboles para todas las especies. Entonces, otro resultado también es que todas las especies se van a presentar, valores de autocorrelación. Y mayormente estos valores nos da con unos valores negativos. Otro resultado es que sí hay una correlación positiva entre los indicadores de las áreas basales, de los árboles de cada uno de ellos que se ha estudiado. Otro resultado es que hay unos efectos negativos, por ejemplo, uno de ellos que como son árboles vecinos, estos han estado sujetos a un resultado de consumo o regulación o al acceso también de recursos ilimitados como luz, agua y nutrientes. Por lo tanto, se ha visto unos efectos negativos. Como últimos resultados tenemos que van a sugerir a todas las especies de árboles que no han crecido como debe de ser. Por lo tanto, con las condiciones de competencia a lo largo del tiempo, no se ha podido dar su crecimiento que se debió de dar, mejor dicho. Y por lo tanto, estos resultados van a sugerir que mayormente hay efectos negativos en estos estudios. Entonces, siguiente tenemos a las conclusiones. Como conclusión tenemos que este estudio del análisis de autocorrelación espacial junto a los datos dendroecológicos van a representar una herramienta valiosa para estudiar la dinámica de los bosques. Otro también es que la correlación del crecimiento entre el año actual y el año pasado de las especies no han seguido un patrón aleatorio. Entonces, lo que sugiere es que la ocurrencia de una fuerte competencia entre los individuos, la magnitud va a depender de la especie. Entonces, otro es que los análisis de los patrones de cada uno de estos árboles ha disminuido, mientras que en uno de ellos, que es el Pinaceae, está incrementando. Entonces, podemos ver que en este estudio en sí los tres árboles no han crecido con su debido tamaño que se debió de crecer. Muchas gracias, esto fue todo y en la siguiente diapositiva vamos a ver las referencias bibliográficas que se ha utilizado en esta exposición. Y
Y con eso sería todo, más bien, muchas gracias. Es un placer contar con ustedes para una exposición más.